Hermanos, hermanas, assalamu alaikum, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hoy vamos a hablar de una palabra que un buen amigo en una ocasión me comentó en referencia a aquellas personas que cobran dinero o mucho dinero por hacer la prédica del Islam, y esta persona llamaba a esta gente, les decía que eran de profesión musulmán. Por eso el vídeo se llama de profesión musulmán. Vamos a ver. Yo recuerdo hace ya 42 años cuando hice Shahada, que éramos un grupo de 30 personas en Getafe, en Madrid, 30 familias en concreto. Pues nosotros no teníamos nada más que correspondencia con Argelia, un sheikh que nos enseñaba lo más básico de la Sharia y todo lo necesario para poder empezar a practicar. Y luego nosotros pues fuimos recogiendo todo eso en un libro, yo creo que ya lo he dicho en algún escrito, alguna otra vez, y para enseñárselo a aquellos que fueran viniendo. Bien, nosotros no teníamos ninguna referencia doctrinal del Islam, salvo aquello que podíamos encontrar en Francia, porque en aquella época no había prácticamente musulmanes en España, no había mezquitas, y en Francia pues sí había traducido toda clase de libros del Islam. La dominación francesa en Argelia dio muchos frutos en ese sentido, y en Marruecos también. Bien, entonces en aquella época pues nosotros prácticamente no quisimos monetizar, por así decir, nuestra práctica, ¿no? Nosotros queríamos aprender, queríamos practicar el Islam correctamente en todos sus niveles, aprender lo más posible y dispensando tiempo e incluso dinero, porque había que hacer viajes que ninguna otra persona nos podía pagar para ir a Argelia, por ejemplo, o a Francia, ¿no? En este caso. Bueno, pues a partir 15 años después, yo creo, de 1979, que fue cuando yo hice la Shahada, 15 años después empezaron a venir nuevos musulmanes en España, pues atraídos un poco por el boom que fue pues que un grupo de 30 familias españolas comenzara a practicar el Islam en Madrid. Digamos que nosotros fuimos un poco los promotores, los primeros, por lo menos en Madrid, algunos en aquella época también en Andalucía, Córdoba y en Granada. Bien, a partir de 15 años salió, probablemente antes, en Andalucía ya salió la moda, por así decir, de pedir dinero a los países del Golfo, que tenían mucho dinero, para poder extender la prédica del Islam, para poder tener una mezquita y algunas cosas más. Pero a nosotros no se nos ocurrió esto, porque nosotros íbamos por otro camino. Es decir, nosotros queríamos aprender, profundizar en el Islam, todos teníamos trabajos, alhamdulillah, todos no teníamos necesidad económica ninguna, y entonces no andábamos buscando de alguien que nos sufragara por un esfuerzo que para nosotros debe de ser totalmente gratuito. Aquel que cobra del Islam pues tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? Que cobra del Islam, por así decir, o de alguien que le pague por predicar el Islam. Bien, salió este fenómeno de gente que pedía dinero a Arabia Saudita y a los países del Oriente Medio, y como dio resultado, pues salieron personas que por el motivo que sea, o bien se fueron a estudiar a Arabia Saudita porque pagaban muy bien y podían vivir toda su vida de esta prédica, y eran ellos también los promotores en este sentido, eran los primeros, y a algunos les fue muy bien prácticamente, pero cuando ya el centro islámico de la M30 entró en Madrid, las oportunidades se abrieron, y entonces surgieron personas que intentaron arrimarse al maná, que podía caer de hacer una prédica de ese Islam que nos traían de Arabia Saudita, que estaba teñido de un wahabismo bastante claro. A algunos no les importaba que fuera más o menos verdad o no verdad lo que decía esta gente. Aquí lo que les importaba era poder vivir del desempeño de esa prédica
independientemente de que estuviera bien o mal, porque para ellos el que estuviera bien o mal, eso era responsabilidad de quienes se lo enseñaban. Es decir, ellos no eran responsables. El dinero es bello, el dinero es dulce, atrae mucho, es luminoso y claro, pues hay que ir a por él como sea. Bien, todo esto se fue concretizando en personas que en España, América Latina, pues empezaron a cobrar cantidades cantidades ingentes de dinero, y ahora yo no voy a decir cuánto y por qué canal me ha llegado, pero estoy seguro de ello. Son verdaderas fortunas lo que ha ganado la gente predicando el Islam. Un día discutía yo con una persona por Facebook, una persona que es conocida, y le dije cómo se había atrevido a escribir, a traducir un libro que ponía de vuelta y media, que ponía muy mal a un grupo determinado del Islam. Y entonces me dijo, yo no es que no pienso, yo no es que piense así, es que esto es un encargo, pero vamos a ver. Es decir, si a ti te encargan de hacer una cosa mala, no te refugies en otros, en el que te lo ha encargado. Si tú haces una cosa mala, una cosa errónea, si tú mientes, es responsabilidad absolutamente tuya, nada más, no de la persona que te ha dicho que mientas. Bien, entonces, esto ha sido así, ha transcurrido durante un tiempo, y esas personas que han tenido canales para darse a conocer a su disposición, que han tenido publicaciones a su disposición, que han tenido dinero, mansalva de dinero a su disposición, pues esta gente ha hecho cátedra apoyados en las murallas del centro de la M30 de Madrid, porque aquello es como una ciudad inexpugnable, rodeada de murallas, a la que nadie se puede osar a acometer, porque ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te conoce la gente si no tienes medios para que te conozcan, para osar criticar a aquellas personas de las que está detrás todo un país? Esto no solamente ya ocurre con Arabia Saudita, ¿no? Ocurre también con Pakistán, con el Tabligh, con los hermanos musulmanes, que ya es una mafia religiosa de carácter internacional, y también con el salafismo. O sea, todos estos grupos están montados con dinero y están soportados con dinero. Y si no tuvieran dinero, la gente no sabría nada de ellos, no los conocería. O sea, yo lo que quiero deciros es que lo que nosotros escuchamos del Islam, el 90% que nosotros escuchamos del Islam, es erróneo. Y es erróneo, y que no lo escucharíamos nunca si no hubiera detrás ingentes cantidades de dinero. No es la verdad la que transmite, no es el bien el que transmite, sino es única y exclusivamente el dinero. Se me ha olvidado también Irán, es decir, que paga también ingentes cantidades de dinero para extender el chismo, sobre todo en América Latina, y que van un poco a la par con el wahabismo, ¿no? Porque es un territorio virgen en el que las personas no han tenido la oportunidad de aprender el Islam que se llama de Kitab o Sunna, el Islam de toda la vida, prácticamente, el verdadero Islam. Vamos, así hablando en dos palabras, el verdadero Islam. Bien, ahora, ¿qué confianza podemos tener nosotros en las palabras de una persona que por dinero nos transmite algo? Es decir, yo, sinceramente, la mentira es lo peor que se puede hacer, es lo peor en lo que se puede intervenir. Yo no puedo alegar que la persona que me enseñe, que lo que me están enseñando es responsabilidad de quien me lo enseñe, si yo estoy aprendiendo el mal. Entonces es responsabilidad mía. Y si yo enseño el mal y encima estoy cobrando ingentes cantidades de dinero para transmitirlo, se daba el caso de una persona, de un familiar, que me dijo que una persona le había dicho que tenía un negocio. Una persona de estas, pues no tenía un negocio, no. Lo que pasa es que cobra mucho de Arabia Saudita y punto, ya está, así, eso lo sabemos todos. Bien. El tema es que todas estas personas intentan hablar de todo, se intentan hacer pasar por sabios, porque tienen las presiones detrás de quienes le están pagando para que esas personas sean la punta de lanza de una doctrina equivocada, de una doctrina que quiere llevar a las gentes a una mala práctica del Islam y una mala concepción de la religión. ¿Y por qué? Pues porque esos poderes fácticos que están detrás de estas personas lo que quieren es tener detrás de ellos un ejército de gente que actúe según sus postulados y que sean obedientes a ellos, y ciegamente obedientes. Yo, sinceramente,
me río mucho cuando oigo a una persona o cuando veo que una persona en Facebook o en las redes sociales o incluso cara a cara me dice dame el dalil, pero vamos a ver, dame el dalil de qué, el dalil sobre una cosa, una afirmación que yo hago, pero es que no hay un dalil, es decir, tú haces una afirmación basada en un hadiz, pero ya no solamente con un hadiz tú puedes formar eh, digamos, una doctrina o formar una afirmación doctrinal. No, no, no. Con un hadiz apoyado en otros y otros y otros hadices que hablan del mismo tema en las aleyas del Corán. Un hadiz, formalizar o legislar con un hadiz, esto no es serio. Y suelen ser personas las que dicen esto, dame el dalil, porque tú les hablas de un hadiz que es conocido para las personas que hemos estudiado el hadiz y sin embargo para ellos es desconocido porque nada más que se saben 50 hadices y ya está. Y encima, con todo el orgullo del mundo, te dicen dame el dalil. Vamos a ver, si es que estas personas que están transmitiendo, ya sinceramente, desde aquí les digo que no se saben más el significado, ya no te digo de memoria, pero no se saben el significado de más de 1000 hadices. Y eso es muy poco. Y ya no estoy hablando del hadiz de memoria con la línea de transmisión y con la recopilación, no, no. Es que saberse 1000 hadices y querer transmitir algo del Islam no es nada. Y yo digo, bueno, soy benévolo cuando digo 1000 hadices, a lo mejor son 300, 400 o 500, porque habría que verlos. A ellos, como nadie les puede examinar, porque son los que van de sabios por aquí y por allí, entonces pues habrá que creerles, ¿no? Habrá que creerles porque tienen una televisión detrás, porque tienen una mezquita detrás y serán importantes y serán muy sabios porque hay otros sabios en aquel país en el que les paga que son muy sabios que ya les han dado a ellos el permiso para enseñar. Pero vamos a ver, ni son sabios los unos ni son sabios los otros. Estamos en una época en la que el profeta dijo que los ignorantes se subirían a las cátedras para extraviar a la gente. Entonces, ¿dónde están los ignorantes? Esos ignorantes de los que hablaba el profeta, ¿no los podemos localizar? Pues sí, son fácilmente localizables. Son los que yo os estoy diciendo. Tan claro como el agua. Es ahora mismo, por ejemplo, Arabia Saudita, Irán, Qatar, los hermanos musulmanes y quien sea paga a alguien es por algo y el que paga manda, como dice el refrán. ¿Cómo podría una persona rebelarse contra quien le paga y decir la verdad? Hay un hadith en el Sahih Muslim que dice Allah lo puede perdonar todo salvo la mentira. Claro, nadie va a dar permiso a Allah para que perdone o no perdone, pero cuando dice Allah lo puede perdonar todo salvo la mentira, es que Allah se ha prescrito a sí mismo no perdonar la mentira. Está claro. Hay otro hadiz que dice una persona miente una y otra vez hasta que es tenido por mentiroso y se va al infierno. Es decir, la mentira es una cosa que nos puede llevar al Jahannam. Eso lo ha dicho Rasul. Y mentir sobre religión y mentir a las gentes, esto es uno de los mayores pecados que puede haber. Una de las mayores faltas que se puede cometer, porque estamos extraviando a personas bien intencionadas que nos siguen porque creen que somos alguien. Claro, evidentemente hay que tener más fuerza aquellos que escucháis, a los que escucháis, porque vosotros también sois responsables de escuchar a estas personas, vosotros sois responsables de buscar dónde está la verdad, y nadie os puede quitar esta responsabilidad que es única y exclusivamente vuestra. Yo, sinceramente, siempre durante los 42 años que llevo de Islam, no es que desconfíe de nadie, es que no he aceptado una palabra sin verificar por activa, por pasiva, por arriba y por abajo que es cierta. Y no me puedo permitir eso, porque si yo me permito seguir un error, yo soy responsable de ese error y no la persona que me está transmitiendo. Sí, también él es responsable, pero yo soy responsable de escucharle. Yo creo que me habéis comprendido, soy bastante claro cuando hablo y tened cuidado con quienes escucháis, tened cuidado a quienes seguís, porque mucha gente por recibir un poquito de dinero es capaz de dar una fatwa en 5 minutos. Y eso lo sabéis tanto como yo. Los imames de la mezquita, la gente dice, voy a preguntar esto al imán, pero si es que al imán no hay que preguntarle nada. Pero si es que el imán es un señor que está para recitar el Corán,
para hacer, en todo caso, para hacer de imán del salat, para dirigir el salat, en el awqat, en las cinco plegarias obligatorias y las nafila con sabida que se hacen en grupo y poco más. Un imán no tiene formación para daros a vosotros una fatua. E incluso muchos no tienen formación para daros un consejo religioso por el hecho de ser imán. No, hay que ir mucho más allá. Hay que ir a una persona que ya está versada, que ya ha estudiado durante años y que no ha estado coloreado por el dinero de ningún país que le haya dado por decir la mentira de turno o por utilizar el Islam para un provecho político o económico. Es decir, hermanos, la situación es difícil. Yo sé que ahora mismo el verdadero Islam se transmite poco, si es que nuestro profeta lo decía. Nuestro profeta decía que en esta época la gente de Allah se irá yendo, Allah los hará morir hasta que no queden gente que se subirán, se inventarán cosas, se darán aires de saber para extraviar a la gente. Y entonces, si el profeta os ha dicho esto, y casi todos lo sabéis porque es un hadith muy conocido, ¿por qué os ponéis a escuchar a esta gente? Eso es lo que yo no logro entender. Eso es lo que yo muchas veces he hablado con mis compañeros de religión, con mis amigos, y he dicho, pero ¿cómo puede ser posible que a esta gente les escuche alguien? Es que lo que dicen no tiene sustancia, porque cuando una persona está contando mentiras, pues lo que dice no tiene sustancia, es cosa, es chiquillería, es decir, están enseñando un Islam para niños. Un Islam para niños, sí, no un Islam serio, un Islam profundo, un Islam sabio y un Islam que se tenga de pie. Y bueno, pues desde aquí un saludo a los de profesión musulmán, que bueno, que les aproveche el dinero que ganan con todo esto y que bueno, pues que algún día se les recordará, evidentemente, claro. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Es decir, el que haya hecho un átomo de bien lo verá y el que haya hecho un átomo de mal lo verá. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.